Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Empezamos a revisar las informaciones más relevantes de este día. Bueno, diversas han sido las reacciones luego que el presidente Gabriel Boric ratificara a Javier Iturriaga como comandante en jefe del ejército. Esto a 2 semanas de la fatal marcha de instrucción en Putre, donde, como sabemos, murió el conscripto Franco Vargas y otros 45 sufrieron diferentes problemas de salud. Si bien la mayoría de los parlamentarios valoran esta decisión del Ejecutivo, otros no descartaron incluso una acusación constitucional. El martes, en tanto, se define qué tribunal va a seguir investigando este caso, si la justicia militar o la fiscalía. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró las críticas a la oposición, a la que acusó de obstruccionista y sin propuestas, y al mismo tiempo pide que se pueda llegar a acuerdos legislativos. También se refieren a ciertos temas que han estado presentes en el debate de la contingencia, incluso también aquellos que tienen que ver con lo ocurrido en el contexto del estallido social. Y 14 heridos siguen hospitalizados tras el choque de 2 trenes en Buenos Aires. 20 de los 90 pasajeros ya fueron dados de alta y otros 30 que presentan lesiones más graves. Las causas de este incidente siguen siendo investigadas. En el deporte, Nicolás Jarry rompe su mala racha con un imponente triunfo ante Matteo Arnaldi. Esto en el Master 1000 de Roma. El príncipe, que llegó al partido después de 4 derrotas consecutivas, venció en 2 sets al italiano, 6-2 y 7-6. Y de esta forma, el tenista chileno avanza ya a la tercera ronda del torneo. Esto y más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, 2 semanas han pasado desde la fatal marcha de instrucción en Putre, la que, como sabemos, terminó con uno de los conscriptos muertos y otros 45 con diversas afectaciones a su salud. Este martes, en tanto, los tribunales van a definir finalmente si el deceso del soldado seguirá siendo una investigación por la ministra en visita o ya tomará este caso la Fiscalía de Arica. El informe del tema es de Macarena Román. El ejército no está comunicado con la familia. El respaldo del gobierno llegó finalmente después de la reunión en La Moneda y tras 2 semanas de una marcha en Putre que terminó con la vida de Franco Vargas, conscripto de 19 años que había iniciado su servicio de manera voluntaria. Y por último, informar que el comandante en jefe del ejército sigue en sus funciones. Muchas gracias. Sin contestar preguntas, pero ratificando al comandante en jefe del ejército, la ministra Maya Fernández dejó La Moneda. Significa que el presidente de la República le cree y sigue manteniendo su confianza ante los antecedentes entregados por el general. Sin perjuicio de que ocurrió una tragedia y que hay que investigarla a fondo y determinar las responsabilidades correspondientes, eso es precisamente lo que está haciendo el comandante en jefe del ejército, al haber separado de sus funciones al alto mando y a funcionarios que formaron parte de esta situación. Decisión del Ejecutivo que también tuvo el respaldo de parte del oficialismo. Dicen que todo dependerá de las conclusiones que se emitan tras las investigaciones y los datos que entregue el propio ejército. Si bien yo creo que el general Iturriaga cometió errores comunicacionales, no podemos achacarle los hechos directamente a él y él tendrá que mantener unida a la institución en el esclarecimiento de la verdad sobre lo que pasó en Putre. Esclarecimiento que está buscando la Corte Marcial y también el Ministerio Público. A eso se suma la mesa de diálogo para analizar los protocolos y el oficio que envió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados al Ejército, el cual debe ser contestado en máximo 30 días hábiles. Y sobre todo ver si esto es un hecho puntual, porque hemos oficiado al Ejército a través del Ministerio de Defensa, o si esto es una constante en la práctica militar. De ser una constante, bueno, el asunto sube en términos de jerarquía, pero de ser puntual y a pesar de lo grave que es, me parece que se han tomado las decisiones correctas.
Decisiones que dejan conformes solo a algunos. Hay quienes no cierran la posibilidad de acusar constitucionalmente al comandante en jefe del ejército. Es inaceptable que luego de semanas de silencio y descoordinación se respalde una grave violación de derechos humanos por parte del Estado. No podemos descartar todas las herramientas de fiscalización de la Cámara de Diputados. Va a haber una comisión investigadora y tampoco descartemos una acusación constitucional, porque difícilmente la responsabilidad del mando se agota en los generales que estaban en Arica. Aunque es una idea que hasta ahora al menos no concentra mayor apoyo. A mí me parece, primero hay que interpelar, primero hay que nos digan la firme, todas las cosas, con más claridad, con más cercanía. Si estamos en esa, habría que preguntarles entonces si la responsabilidad política no tendría que asumirla también la ministra de Defensa. Y si estamos hablando de acusaciones constitucionales, bueno, las responsabilidades políticas también se asumen en estos ámbitos. Responsabilidades que no solo se acotan a lo que sucedió en la instrucción de Putre, también sobre la salida de los conscriptos. Madres y padres acusan que fueron obligados a firmar este documento que, entre otras cosas, compromete a no tener ningún reparo con la brigada y que durante su permanencia jamás se recibió algún tipo de maltrato. 16 soldados alrededor, firme, no hay ningún problema, lléveselo. Alrededor tuyo, en una mesa, en un escritorio. Sí, ni siquiera un escritorio, en una mesa como de centro y... ¿Al aire libre o en una oficina? No, al aire libre, firme y todo encima. Y mi hijo me miraba y me decía, mamá, le dije, firma, nos vamos. Documento que desde el ejército respaldaron inicialmente. Es un documento que lleva muchos años y es parte de nuestro protocolo. Esto se hace con los alumnos de las escuelas matrices, con los soldados que se licencian, con los suboficiales que piden su retiro. Es un documento absolutamente normal. Cuando nos enteramos de la firma, nosotros solicitamos no ocurriera, por tanto no ocurrió, porque esto además no tiene legalmente no corresponde. Hasta ahora el caso está siendo analizado por la Justicia Militar y Ordinaria. Eso sí, para el 14 de mayo se adelantó la audiencia en la que se resolverá quién sigue con la causa por la muerte del conscripto Franco Vargas, luego que la ministra en visita, Jenny Buck, le pidiera al Tribunal de Garantía de Arica que se declare incompetente. Y en otras informaciones que marcan esta jornada, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó duramente a la oposición a la que acusa de obstruccionista y sin propuestas, declaraciones que se dan cuando el gobierno también está trabajando y empujando un fast track legislativo que en este caso tiene que ver con materias económicas. Así que vamos a conocer más del tema. Belén Saldías nos cuenta. En el ojo del debate público ha estado por estos días la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Diversos cuestionamientos a su rol que aumentaron con críticas que apuntó directamente a la oposición, a la que catalogó como obstruccionista, sin propuestas y de negarle la sal y el agua al gobierno. Sin embargo, no es la primera vez que cuestiona a este sector. Necesitamos que la oposición asuma un rol más constructivo en este ámbito. Que no sea solo, insisto, negativa, rechazo o retrotraernos a situaciones pasadas, sino que a hacer propuestas que nos permitan avanzar hacia adelante. Así se refería a la oposición tras ser consultada por acuerdos a los que se deben llegar en el Congreso, donde el oficialismo es minoría, para avanzar con diversos proyectos de ley, como por ejemplo el de pensiones. Ante los nuevos cuestionamientos del gobierno, las reacciones comenzaron de inmediato, devolviendo las críticas. Si hay alguien que ha demostrado ser obstruccionista, no tener ideas ni propuestas, ni tener la capacidad de sintonizar con las necesidades de los chilenos del gobierno del presidente Boric, yo le hago un llamado a la ministra Vallejo: deje de hacer declaraciones incendiarias y empiece a aportar, a buscar soluciones transversales y de sentido común para los problemas que hoy enfrenta Chile. Desde Chile Vamos afirman que ha habido una serie de propuestas, contrario a lo que afirma la ministra, por ejemplo en temas de seguridad y económicos, entre otros. Si hay alguien que sabe de obstruir y negar la sal y el agua, fue justamente quienes hoy día nos gobiernan. No nos olvidemos del comportamiento que tuvo el Frente Amplio y el Partido Comunista durante el gobierno del presidente Piñera. Renovación Nacional le ha propuesto al gobierno, por ejemplo, 100 medidas para mejorar la seguridad pública, importantes reformas en el sistema previsional.
importantes reformas también en el sistema tributario. Yo creo que se nota que la ministra Vallejo al Congreso va poco conoce entonces lo que se está discutiendo en el Congreso y propuestas arriba de la mesa hay en los temas fiscales y también en los temas de pensiones. Lo hemos visto en una serie de legislaciones de que el gobierno también se mantiene en posturas rígidas porque el gobierno no negocia en función de principios, funciona o negocia en función de posiciones. Unas críticas que se dan cuando en el Congreso sigue avanzando la agenda de seguridad y cuando el gobierno acaba de acordar un fast track legislativo donde se priorizan 21 medidas para avanzar en el pacto fiscal y el crecimiento. Si queremos generar acuerdos y diálogos en beneficio de Chile en materia de seguridad, en materia económica, no es posible que la principal voz del gobierno califique a la oposición de obstruccionista o que diga que no tienen propuestas. Eso en nada contribuye a generar una mesa de entendimiento para darle solución a las familias de nuestro país. Son pequeños gustos políticos que el gobierno no puede darse. Postura que no compartió todo el oficialismo. Desde este mismo sector reconocen que varias propuestas han visto dificultado su avance producto de la postura de la derecha. El ánimo obstruccionista lo he visto. La Cámara de Diputados se dejó explícito al momento de votar la idea de legislar, tener una reforma de pensiones en contra por parte de los parlamentarios de la derecha. Ahora igualmente logramos hacer avanzar el proyecto, está en el Senado. Yo espero que en esta materia tengan una visión distinta. La oposición se ha opuesto a cada una de las reformas sociales del gobierno y efectivamente han sido obstruccionistas, negando la sal y el agua. Se equivocan, no vayan al gobierno, sino que a los miles de jubilados que no ven mejoras en sus pensiones. Su negativa a cooperar y buscar acuerdos demuestra una falta de compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Las polémicas declaraciones de la ministra Vallejo fueron realizadas en una entrevista en el diario El País. Allí también abordó otros temas como el tercer año de gobierno, la aprobación del presidente Boric y un símbolo que ha estado en el centro del debate durante las últimas semanas, el denominado perro matapacos. La secretaria de Estado sostuvo que muchos utilizan este símbolo como chivo expiatorio para no hablar del origen real de la violencia y criminalidad que estamos viviendo. La ministra Vallejo nuevamente se equivoca o miente. La verdad que el perro matapacos está en la moneda, porque se viven excusando. Fueron ellos los que alentaron la protesta social, la delincuencia en el contexto del estallido social que tanto daño le hizo a mucha gente a este país. Sin duda que el famoso perro matapacos no es el origen de la violencia, pero es un símbolo inadecuado que incita a la violencia. Por esta violencia no surge el año 2019. Por ejemplo, en la región del Biobío, en la zona de Arauco y en la Araucanía, el crimen organizado surge el año 1997 y por tanto aquí han pasado muchos gobiernos que hicieron la vista gorda. La vocera de gobierno reiteró que el presidente Boric no festinó con la figura del perro matapacos. Insistió que el compromiso del gobierno es con la seguridad, ya que según la secretaria de Estado, el crimen organizado viene creciendo desde por lo menos el 2018. Y 133 fueron las reuniones con empresarios y dirigentes gremiales que sostuvieron ministros y subsecretarios del actual gobierno y que no estuvieron registradas por ley de lobby. Desde el Ejecutivo reconocen estos encuentros, pero recalcan que la ley no exige reportarlos cuando estos son solicitados por las propias autoridades. Bueno, de todas formas, reconocen que están trabajando para poder mejorar los estándares de transparencia. Colomba Eijols tiene el reporte del tema. A pocos meses de desatada la polémica por reuniones privadas que secretarios de Estado sostuvieron con empresarios en la casa del lobista Pablo Salaquet, nuevos antecedentes entregados por CIPER dan cuenta de otras citas de actores relevantes del mundo privado y dirigentes gremiales con 8 ministerios y la Subsecretaría de Pesca que no fueron registrados en la plataforma de la ley de lobby. No puede ser y resulta inentendible, injustificable que autoridades de primera línea de este gobierno estén teniendo reuniones con empresarios que no sean registradas después por ley de lobby, si el estándar es súper bajo. Es simplemente registrarlo, que ni siquiera tiene que hacerlo uno, lo hace la secretaria, algún asesor. Me imagino que el gobierno se reúne con sectores de la sociedad de las más diversas características, con el empresariado, se reúne con los movimientos sociales,
O sea, no creo que sea extraño que se haya reunido el gobierno con los empresarios. Empresarios que en el listado de reuniones que sostuvo el subsecretario de Pesca, Julio Salas, ascienden a 54 entre el 22 de marzo de 2022 y el 19 de diciembre de 2023. Destacan representantes de la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío, que agrupa a las pesqueras más poderosas del centro-sur del país, al Consejo del Salmón y a la Agrupación de Empresas Pesqueras del Norte, ASIPNOR, entre otros gremios. El mundo de la pesca requiere de autoridades probas, requiere de autoridades transparentes, y este subsecretario no está actuando con transparencia respecto de la tramitación de este proyecto, que es tremendamente importante para el mundo de la pesca en nuestro país. No podemos perder de vista de que la ciudadanía exige mayor transparencia, por lo tanto nosotros también vamos a exigirle al subsecretario de que pueda esclarecer esta situación, porque sin duda marca una suspicacia y una duda en la tramitación de este proyecto de ley. Proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional y que consta de una serie de modificaciones a la actual ley de pesca con el objetivo de propiciar un mejor desarrollo de la actividad, particularmente la distribución de recursos entre artesanales e industriales. La iniciativa fue ingresada por el gobierno a comienzos de este año, días después de conocerse las reservadas reuniones que habían sostenido los ministros Grau y Rojas con la industria salmonera en la casa de Pablo Salaquet. Hay una limitación de la ley del lobby. La ley del lobby no permite la información de una información que emana de un sujeto activo, la autoridad, donde la autoridad invita. Nosotros, como detectamos este problema muy tempranamente, iniciando la gestión, decidimos generar una agenda pública que nadie obliga legalmente que las autoridades públicas la tengan, pero nosotros generamos una agenda pública donde colocamos todas las reuniones en las que nosotros participamos. Lo cierto es que si bien es el subsecretario de Pesca quien acumula la mayor cantidad de encuentros no registrados por lobby, la nueva información que dio a conocer CIPER implica a más autoridades, entre ellas la ministra del Trabajo, la titular de Minería, el de Energía y la secretaria de Obras Públicas, que anota 8 reuniones eximidas del escrutinio público. Habían algunas reuniones, no sé, que eran con el BID, con quien es un organismo multilateral que yo creo que no reviste ningún riesgo en términos de conflicto de interés, pero igual es importante registrarlo y así lo seguiremos haciendo. Algunos no se transparentaron porque son solicitados proactivamente por la autoridad y la ley no exige esa transparencia, pero todo eso se está monitoreando y efectivamente nosotros vamos recogiendo siempre los espacios de mejora para o considerarlo en la agenda de probidad de transparencia o también para mejorar las prácticas. Prácticas que parlamentarios esperan que se puedan corregir a través de un proyecto que perfeccione la ley del lobby, el cual fue presentado en enero pasado por un grupo transversal de diputados que buscan, entre otras cosas, aumentar las multas para los sancionados de manera significativa. Hay que recordar la frase del exministro Jackson, que esta coalición tenía un estándar moral superior. Parece que ese discurso se cayó absolutamente, por lo tanto tenemos que ir a lo importante, es modifiquemos la ley del lobby ahora, no en el futuro, sino que el gobierno ojalá ingrese la próxima semana un mensaje que aclare perfectamente qué es lobby y qué no es lobby, de manera tal de que no exista la duda permanente de si hay que registrar o no hay que registrar. Es importante también hacerle modificaciones a la ley del lobby. Hay muchas zonas que no son lo suficientemente claras y categóricas a la hora de obligar a las autoridades a tener que registrarla. La verdad es que esto ya es una práctica habitual del gobierno, no es primera vez que ocurre. No solamente enfatizamos, sino que también apoyamos fuertemente la modernización de la ley de lobby, que ya lleva más de una década desde su promulgación e implementación y ha demostrado en múltiples ocasiones tener espacios grises todavía para dar pie a múltiples interpretaciones. Interpretaciones que en el caso de las polémicas comidas de Salaquet fueron recogidas por la Contraloría, ente fiscalizador que terminó por desestimar que los ministros involucrados en los encuentros en el domicilio del lobista hayan incurrido en omisiones a la actual legislación. Y en un 44% ha disminuido el ruido en el eje de la Alameda en el horario punta. Esto se debe en gran medida al uso de buses eléctricos que circulan principalmente por esta zona. Y esto, según las autoridades, ha contribuido a reducir sus emisiones. Así que vamos a revisar un informe de Daniela González que nos explica de lo que ha significado entonces la incorporación de la movilidad eléctrica. El
ruido ha sido por años una característica de Santiago. Al igual que otras capitales mundiales, los vehículos, las bocinas, las autopistas, los proyectos inmobiliarios, entre otros, generan molestia en la ciudadanía. Por eso, muchos creen que Santiago es una ciudad ruidosa. Yo creo que más que ruidosa. Y además yo soy de acá de Santiago, vivo en el centro de acá de Santiago. Mucha congestión de vehículos. Es una cosa de loco eso. Ruidosa, sí, mucho. Ahora mucho más que antes. Muy ruidosa, especialmente de noche cuando queda como todo el ruido de gente en silencio y se escucha el ruido de las micros, los camiones que pasan de repente. Es harto el ruido. Creo que estamos mal por ese lado porque la contaminación acústica a todos nos afecta. Pero la buena noticia es que el ruido ha disminuido exactamente en un 44% en la hora punta. El ruido es un contaminante, igual que muchos otros contaminantes, pero es un contaminante invisible. Sin embargo, tiene efectos en la salud de las personas y por lo tanto desde el Ministerio de Medio Ambiente lo medimos. El Ministerio tiene una red de sensores para medir el ruido, 12 de los cuales están en Santiago. La principal razón de esta disminución son los buses eléctricos del sistema red. Producen bajas emisiones contaminantes y poco ruido. De hecho, el Ministerio de Transportes está trabajando en la licitación de 1.000 nuevos buses para así disminuir aún más la emisión de ruidos en la ciudad. ¿Qué duda cabe que queremos tener ciudades menos contaminadas y ciudades con menos ruido? Y hemos dado avances muy sustanciales a través de los buses eléctricos para ir contribuyendo en forma elocuente a reducir las emisiones y al mismo tiempo reducir el ruido. Hemos hablado de que Santiago es la ciudad con más buses eléctricos fuera de China en el mundo. Y nos hemos concentrado en el efecto que tiene en las emisiones, la contaminación y el cambio climático. La ciudad nos plantea grandes desafíos hoy día para construirla, para habitarla, para vivirla. Y uno de los desafíos muy importantes es el tema de la contaminación y dentro de eso el ruido es un componente muy central de los daños que puede provocar en la población si está por encima de ciertos niveles. 12 sensores se han utilizado desde el año 2019 para ir midiendo el ruido en la gran capital. Y no solo Santiago tiene electromovilidad. Antofagasta ya tiene 40 buses, Rancagua 10 y pronto Coquimbo, La Serena y Valparaíso tendrán también buses eléctricos. Cuando es más joven uno pasaba a diario. Uno trabajaba, pasaba por su trabajo, tenía que pasar. ¿Y había más ruido antes? Sí, había más ruido, bocinazo. Era ruidoso. En el día no, porque depende. Por ejemplo, a esta hora no hay tanto ruido, pero más temprano o en la tarde, hora pique, sí. Hay tacos, en la mañana más temprano también hay tacos y ahí hay ruido. De los buses autoeléctricos disminuyen totalmente el ruido, pero que sacan si en este momento Santiago no está 100% eléctrico. Solo para la cuarentena del COVID-19 el ruido se redujo a niveles más que óptimos. Sin embargo, el retorno a la normalidad trajo ruido, mucho ruido. Eso sí, ha ido bajando. La idea es tener ciudades sin contaminación acústica. Por eso es importante la labor de los buses red. Gracias a ellos, el sonido excesivo de la capital ha ido disminuyendo, específicamente en un 44% en hora punta. Y este 2024 se cumplen 20 años desde que el divorcio es posible en nuestro país. Una batalla que se dio por cerca de 10 años en el Congreso y que finalmente terminó con la promulgación en el año 2004. A la fecha ya se han realizado varias modificaciones también que han permitido ir modernizando de a poco esta normativa y que según los expertos aún se encuentra lejos de estar al 100% al día. Vamos a conocer más de este importante tema. Belén Saldía nos explica. ¿Usted conoce a alguien que esté divorciado? ¿Yo? Sí, obvio. Mi hija. Sí. Sí, varios. Más de alguno conoce o incluso es parte de este grupo, los divorciados. Como sobre todo la gente joven. Como hoy en estos tiempos. Yo creo que hoy en día es bastante común. Yo creo que es bastante común el tema del divorcio. Un procedimiento legal que con el paso de los años se ha hecho mucho más común. Este 2024 se cumplen 20 años desde su promulgación, la que fue bastante cuestionada en su momento. No es casualidad que la discusión en el Congreso se haya alargado por 9 años. Y es que el divorcio fue satanizado por diversos parlamentarios, sobre todo de derecha y algunos de centro. Sin embargo, esto no impide
pidió conseguir los votos necesarios. Lo importante era tener una ley. Éramos de los pocos países que uno podría considerar del mundo, llamémoslo así, occidental cristiano, que era incapaz de tener una ley de divorcio, sobre todo que permitiera, que eso es lo que valía, la disolución del vínculo y poder contraer nuevamente matrimonio. Y es que hasta antes de aprobarse la normativa, el método utilizado para la separación matrimonial era la famosa nulidad, una verdadera mentira institucionalizada, y aunque permitía a las parejas volver a casarse, la tuición de los hijos y las pensiones de alimentos no quedaban reguladas, por lo que era necesario solucionar este problema. Fue así entonces que en el 2004 comenzó a regir esta ley, aunque no como la conocemos actualmente. Partió tramitándose en los juzgados civiles. Por lo tanto, era una audiencia no con la celeridad que tienen las audiencias hoy. Luego, cuando ya comienza la justicia en familia, en el año 2005, comienzan los divorcios a tramitarse ya bajo la modalidad y el proceso propio de un sistema reformado que es la justicia de familia hoy en la actualidad. Y desde entonces el divorcio comenzó a tomar más fuerza, pasando por ejemplo de un poco más de 1.000 casos a nivel nacional a un año de su promulgación a más de 730.000 en la actualidad, según datos emanados desde el registro civil. Modernización de este procedimiento judicial que permite hasta el día de hoy 3 posibilidades para poner fin a un matrimonio. Ha sido una evolución favorable, creo yo, para los matrimonios, que exista esta ley, que puedan divorciarse, que puedan concurrir libremente a un tribunal a solicitar su divorcio, ya sea de común acuerdo, unilateral o divorcio por culpa. Un camino que no fue fácil de recorrer. Lo sabe muy bien una de las impulsoras de este proyecto, la ahora senadora Isabel Allende. Y es que hace 2 décadas atrás, para muchos era necesario cambiar la legislatura, ya que la ley que regía era de enero del año 1884. Cada uno de estos avances en relación a las mujeres siempre nos decían lo mismo. Antifamilia, disolución, no teníamos valores, en fin. Creo que dejamos un tremendo legado. Yo me llego a reír sola porque me acuerdo de varios connotados de derecha que efectivamente han utilizado esta ley y gracias a eso han podido contraer un nuevo vínculo. Y es que además en su momento sectores más conservadores e incluso la misma iglesia apuntaban a que de aprobarse esta normativa se pondrían en juego la institucionalidad tanto del matrimonio como de la familia, cuestión que en retrospectiva no ocurrió, sino que solo se regularizó y facilitó un procedimiento que antes no existía. Aquí la gente vive más tranquila, sobre todo por algo que ahora se ve mucho más. Los excónyuges suelen tener divorcios hoy día bastante razonables, bastante amistosos, bastante civilizados. No como antes, que los procesos de nulidad eran horrorosos, eran una acumulación de odio permanente, terminaban los padres casi contra sus hijos. La dinámica era que se decía que una ley de divorcio nos iba a llevar a poner en riesgo a la familia. Las familias hoy día son de diversas formas, ¿no? Tenemos familias ensambladas, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros. Tenemos diferentes formas. Un abuelo con sus nietos pueden conformar una familia. Un país que ha utilizado fuertemente esta herramienta legal. De las más de 730.000 personas que han optado por el divorcio en Chile, casi la mitad lo hizo en la región metropolitana. Tendencia que en las regiones también es bastante común. Y es que no es casualidad el gran número de separaciones. Expertos apuntan incluso al aumento de la esperanza de vida y preferencias personales. En los últimos 30 años, prácticamente se ha alargado en cerca de 1/3 la esperanza de vida de las personas. Por lo tanto, significa que la vida afectiva también se ha prolongado. Y en ese sentido, las personas tienen que tener la libertad y el derecho de elegir con quién estar y eso ponerlo en términos legales, ¿no? 20 años de una normativa que llegó para quedarse en el sistema judicial chileno, que debió enfrentar nuevos cambios por el paso del tiempo en sí, pero también por la contingencia. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, se realizaron divorcios de forma telemática e incluso hasta el día de hoy existe la posibilidad de que cuando la separación es de común acuerdo se pueda resolver sin la necesidad de una audiencia. Esto demuestra la necesidad de ir constantemente revisando este tipo de procesos que aún están al debe al compararlo con otras realidades. Yo diría que todavía manejamos el divorcio de una manera muy conservadora.
¿Ya? Ahí me atrevería a emitir esa opinión, porque de hecho la ley aún, por ejemplo, nos obliga al momento de iniciar una audiencia a preguntarle a las partes si existe la posibilidad de reanudar la vida en común. Y eso es una obligación legal, de tal manera que si yo no realizo esa pregunta, podría un juicio ser nulo. Ejemplo de cambios que podrían realizarse en el corto o largo plazo. De lo que sí hay certezas es que con el divorcio regularizado en la ley, muchas personas, así como Isabel o las más de 700.000 que optaron por esta vía, tuvieron o tienen la posibilidad de rehacer sus vidas sin pasar a llevar la ley. Bueno, y diversas ofertas y productos ofrece el comercio para la celebración del Día de la Madre. Natalia Muñoz nos va a contar respecto a cuáles son esas posibilidades y alternativas para esta celebración. Plantas, joyas, velas y muchas novedades son parte de los productos disponibles como opción para regalo de la celebración anual de una de las fechas más esperadas por las familias, el Día de la Madre. Los arreglos florales y para las mamás que son amantes de los perritos, que son muchas en realidad. 12.990 este arreglo. Tenemos cuadernos, los mejores regalos para mamá. También tenemos accesorios como este pañuelo, por ejemplo, que está hecho a partir de 11 botellas de plástico. Tiene ilustraciones de Salchi en todas sus esquinas. Mira, tengo chapitas desde 2 lucas en adelante, así que tengo mucha variedad de precios. Hay cuadernos de tapa blanda, 4.000, 2x6. Un chucrut tradicional o de cochayuyo que es genial, buenísimo, con una pastita de ajo blanca. Cuesta a 5, nuestro chucrut también está a 5. Diferentes ofertas del comercio minorista. Este es uno de los eventos anuales más anticipados por las familias, donde los hijos se preparan para celebrar a sus madres. Recién llegando, así que estoy recorriendo y viendo. Pronto te encontré artículos que son propios de ellos, tienen sus propios sellos. Andamos vitrineando, no sé todavía si el regalo el Día de la Madre, pero unas cositas para nosotras. Buscando los regalitos a la suegra, a la mamá. No son productos como que tú consigas en un centro comercial, o sea, hay cosas que son como más únicas. Diversas son las ferias que se realizaron en distintas comunas. Una de ellas es Providencia, que abrió sus calles para las emprendedoras. Aros, plantas, bisutería, productos gourmet, todo pensado para que puedas encontrar el regalo para tu mamá. Con estas actividades lo que buscamos es un poco eso. Ayudar a emprendedores, pero también dinamizar los barrios comerciales de la comuna de Providencia. Temporada del año que es una de las más importantes para el comercio. Todos sabemos que el Día de la Mamá es la segunda Navidad dentro del año, así que sí, esperamos mucho esta fecha y obviamente reactiva también que es invierno, es más difícil un poco vender con el frío. Yo empecé con esto con 16 años, ahora tengo 18 y nada, me ha ido súper bien, tengo cosas desde los 5.990. Históricamente, mayo es el segundo mes más importante para el comercio, concentrando cerca del 9% de lo que el sector vende en un año, destacando las categorías de vestuario, calzado, artículos electrónicos, belleza y cuidado personal. Es por ello que para tener una experiencia de compra segura, hacemos un llamado a comprar en el comercio formal. Mientras algunos se preparan con regalos, hay mamás que dicen que prefieren las experiencias. Experiencias, es lo mejor. Y conservar, o sea, para tener recuerdos, ¿no? Para tener recuerdos familiares. El día para celebrar toda la relación que uno tiene con la mamá, ¿no? Y ese es el día que uno debiera saludar a la persona que la crió. Un poco más de apoyo a algunas mamás que están solitas con sus hijos. Un poquito más de recursos en cuanto a círculos de contención. Con foco en la labor conjunta de cuidados, el programa voluntario País de Mayores busca que personas mayores entreguen apoyo docente a menores de primero a sexto básico, gracias a tutorías realizadas por docentes jubilados. La tarea que significa ser madre, que es una labor muy gratificante, que se hace con mucho amor, pero que también implica mucho trabajo, y por eso creo que es importante cuando lo reconocemos, no solo sus hijos y hijas, sino también la comunidad y la sociedad en su conjunto. Que colabora con la familia en lo que significa la educación de los niños, por lo tanto es una relación muy directa y en ese sentido las personas mayores, como hemos escuchado, también entregan su experiencia vital. Un encuentro entre personas mayores y menores donde ambos son beneficiados. Entrego mi experiencia de profesora. Hay niños con muchos problemas, sobre todo en lectoescritura. Inculcar a los niños el amor, la sensibilidad a su familia, sobre todo a su madre. Celebrando un nuevo Día de la Madre, los menores quisieron dejar un mensaje. Que la quiero mucho. Que es muy buena mamá,
y deseo que mi mamá sea muy feliz. Me gustaría decirle que la quiero mucho y muchas gracias. Bueno, en la última semana de abril se celebró la Semana de la Inmunización, que, según la Organización Mundial de la Salud, tiene por objetivo destacar la necesidad, y obviamente lo que entendemos que es la importancia de promover la vacunación y de proteger a la población de las enfermedades de hoy y también las del futuro, con virus que mutan día a día. Vamos a conocer un poquito de la importancia de este proceso. Magdalena Fuenzalida estuvo en Buenos Aires, en Argentina, donde conversó sobre los últimos avances y también desafíos en la materia. Revisemos. A más de 4 años de la pandemia ocasionado por el SARS-CoV-2, hoy se suma una nueva variante, FLIR. Es una nueva evidencia que nos demuestra que los virus mutan. Aparecen nuevos y otros que se pensaban ya superados. Desafíos que han llevado a la comunidad científica a trabajar en buscar nuevas soluciones en inmunización. En la Semana Mundial de la Inmunización quisimos conocer cuáles son los últimos avances que se están dando en esta materia. Y esto fue lo que descubrimos. Buenos Aires, Argentina, fue sede donde referentes en vacunación de Latinoamérica buscan las soluciones a los problemas de hoy y del futuro. Una de las piezas claves que apareció durante la pandemia fue la creación de la técnica del ARN mensajero en vacunas. La ventaja que tiene esta tecnología es lo fácil con que usted puede hacer un cambio de una vacuna hacia otra. Aquí hay una posibilidad de cambiar. Y también, a diferencia de lo que la gente cree, ese RNA que es sintético, entra en mi organismo y se degrada, liberando las partículas que son las antigénicas para que mi sistema inmune responda a ellas. Los procesos de manufactura se acortan enormemente y al ser una plataforma donde solo introducimos el código de la información, permite también poder explorar combinaciones a futuro, que en eso es lo que Pfizer está trabajando, y también responder a un virus que tiene cambios muy frecuentes, que muta muy rápidamente y necesitamos estar en constante actualización. Una herramienta pionera en la inoculación que incluso fue utilizada por los ganadores del Nobel de Medicina en 2023. Pese a ello, se trata de una técnica que sigue evolucionando. Pero lo que ignoran es que esta es una tecnología que empezó en los años 60, cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones y que de hecho hubo intentos de desarrollo de vacunas, por ejemplo, contra la rabia, contra el citomegalovirus, que es una enfermedad bastante seria en el recién nacido, pero que a raíz de la pandemia se logró que más gente se uniera, se dedicara exclusivamente a eso y además se les dio fondos. Entonces obviamente hubo un disparo bastante importante. Hay un antes y un después en la historia de la investigación clínica con COVID. Después de haberlo hecho, surgió la palabra light speed, velocidad de la luz. Es decir, podemos hacerlo, debemos hacerlo. No estamos a los mismos tiempos que el COVID porque, bueno, fue todo un equipo mundial trabajando en esto, pero hoy sí te puedo decir que estamos haciendo muchas mejoras continuas dentro de la organización para reducir los tiempos. Tecnología que podría ser clave para encontrar soluciones a enfermedades como el cáncer o virus sincicial. Las vacunas tienen un impacto colectivo porque son intervenciones para todas las poblaciones y las vacunas protegen también a las nuevas generaciones. El virus sincicial respiratorio es el nuevo flagelo de los niños y Pfizer ha estado trabajando por muchos años, ya tiene aprobada la vacuna, está aprobada en muchos países, creo que Argentina, Brasil ya la tiene aprobada, en el caso de Argentina en uso, y en muchos países como en Chile está en espera de revisión por la entidad regulatoria. Esperemos que esté disponible pronto. Precisamente el virus sincicial se ha vuelto una preocupación en la región. En Chile fue responsable de una crisis sanitaria durante el invierno de 2023, impulsando que este año se convirtió en el primer país de la región en adquirir Nirsevimab, anticuerpo monoclonal para inmunizar contra el virus, comenzando en abril la inoculación para lactantes y recién nacidos. Pero ahora se espera sumar otra solución, esta vez orientada a las embarazadas. El niño en Chile lo que hacen es ponerle el anticuerpo directamente, no una vacuna, directamente el anticuerpo, por eso es su inmunización, y a la madre se la inmuniza con la vacuna y la madre le pasa los anticuerpos al niño a través de la placenta.
Una diferencia importante es el momento en el que nace el niño, a través de la inmunización de la madre, ya tiene esa cantidad de anticuerpos que necesita para afrontar la enfermedad, y demostró una eficacia hasta los 6 meses de vida. Es una vacuna que se estudió ampliamente en Estados Unidos, países de Latinoamérica, de Asia, de África, de Europa, y ya está en uso en varios países, está recomendada, y esperamos que podamos tener datos de vida real muy pronto para que se convierta, ojalá, en una solución temprana para la mayoría de los países de la región. Alternativas clínicas frente a virus de alta circulación como la influenza, el mismo sincicial o el coronavirus. Eso de cara a un nuevo pic de contagios proyectados para junio y julio, en los que es fundamental cumplir con los planes de vacunación para evitar aumentos de casos y consecuencias que en ciertos pueden llegar a ser fatales. Bueno, y con una inversión de más de 500 millones de dólares se inauguró el frigorífico más grande de Chile, y esto ocurrió en la región del Biobío. En el polo industrial de Talcahuano está ubicado el gran congelador, cuyo efecto es multiplicador en el motor económico de la zona. Viajamos hasta el lugar y vimos su impacto y también cómo es por dentro. Veamos. Pesca, siderúrgica, actividades portuarias y forestal son el corazón de la industria en la región del Biobío, el que forma un potente polo industrial en el puerto de Talcahuano. La región del Biobío logró recuperar su tasa de empleo a niveles prepandemia. Uno de los grandes impulsores es el polo industrial, que está justamente aquí, de la mano de la industria portuaria, pesquera y también logística. Esto va acompañado de nuevas inversiones que vinimos a conocer aquí. Hola Natalia. Joaquín, ¿cómo estás? Un Bienvenida. gusto. Muchas gracias. Adelante. Estamos acá en nuestras instalaciones de Emergent Cold, en el frigorífico más grande del país. La compañía latinoamericana Emergent Cold tiene un plan de inversión en nuestro país que suma más de 500 millones de dólares para los próximos 2 años. Comenzó con una cuantiosa inversión en la bahía de San Vicente, con el frigorífico más grande en el país. Nosotros somos un freezer gigante. Tal como uno tiene en la casa, está el refrigerador y arriba el freezer, nosotros somos la parte de arriba, pero en una dimensión gigante. Y viene a dar un soporte logístico a toda la industria, sobre todo pesquera y frutícola de la región y del país. ¿Vamos a conocerlo? Vamos, pero primero tenemos que abrigarnos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a conocer las instalaciones al frío propiamente tal. En primer lugar, adelante. Esta es la antecámara. La antecámara mide 18 metros por 170 metros. Es más que una cancha de fútbol, es gigante. Tenemos 28 andenes y 3 cámaras. La antecámara está entre 1 y 2 grados. Sí, acá llegan los camiones, descargan, se dejan acá, se capturan para tener la información clara de qué es lo que llegó y se almacena al interior. Acá estamos a menos 22. Estas cámaras tienen 6 niveles de altura, doble profundidad, y esta es la temporada alta. Como pueden ver, estamos prácticamente al 100%. Esta cámara tiene 6.500 posiciones. Sus principales clientes son las empresas del sector pesquero, acuícola, frutícola y alimentario. Generará más de 600 empleos directos e indirectos en la zona y entrega una señal clara de inyección de capital privado en la 8ª región. ¿Continuarían las inversiones? Sí, si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, Chile es un país, un lugar muy bueno para invertir. ¿Podría ser mejor? Efectivamente podría ser mejor. Si uno tuviera
más tranquilidad, más certeza, el monto de la inversión hasta podría duplicarse. Tenemos contratos de largo plazo porque nuestro objetivo es ir creciendo con ellos. En la medida que nosotros tenemos acuerdos de largo plazo, nos permite seguir invirtiendo para seguir entregándole soluciones logísticas a ellos de frío. El efecto multiplicador es importante. El aumento de la cantidad de las personas ocupadas en la región del Biobío se debe principalmente al buen desempeño en algunos sectores económicos. La pesca industrial es uno de ellos. La destinación del jurel principalmente a consumo humano como producto congelado nos encontraba con un déficit de capacidad de almacenamiento frío en la región y nos veíamos obligados a salir a más de 300 kilómetros de distancia a buscar frigoríficos externos. La nueva inversión de Emergent Coal nosotros la recibimos como una gran noticia. Nosotros movemos anualmente cerca de 70.000 toneladas de productos congelados y para nosotros tenemos dos grandes externalidades positivas, digamos. La primero es tener muy cerca de nuestra fábrica lo cual el frigorífico, lo cual nos genera una importante eficiencia en costos y con ello preservar nuestra cadena de frío y asegurar la calidad de nuestros productos. La industrialización de la logística permite que el jurel chileno haya experimentado un incremento significativo en sus exportaciones, alcanzando en marzo del año pasado una cifra récord de $58 millones, donde África es el principal receptor. Seguir manteniendo industrias en nuestra región y en nuestra comuna de Talcahuano significa seguir entregando puestos de empleo, seguir entregando trabajo y por lo demás mantener la actividad productiva de nuestros propios puertos. Tenemos acá el puerto de San Vicente, que es donde estamos a unos metros de nosotros, pero también tenemos el puerto de Talcahuano. La actividad logística portuaria de Talcahuano entrega más de 2.500 empleos directos. Además, en materia de recaudación, $8,6 millones van al Estado. También aporta, por ejemplo, para las empresas de logística y para los puertos, porque debería esto ir de la mano con un aumento en la transferencia de carga, por ejemplo, que también impacta en el trabajo en la comuna. Lo que usted ve siendo cargado es acero de la compañía siderúrgica Huachipato, quienes entregan más de 22.000 empleos en total a la zona. Ahora existe un círculo virtuoso, pero si uno cae, caen todos. Huachipato son nuestros vecinos. Fue un gran susto. Yo creo que sí. Aparte de la inversión misma, es la señal. Inversión extranjera que está confiando en la región. Se generan nuevos empleos, se genera dinamismo. Tener estos frigoríficos y esta inversión en la región posibilita también que nosotros podamos proyectar nuestro crecimiento. El cordón industrial de Talcahuano se caracteriza por trabajar de forma muy colaborativa. Tenemos mesas en las cuales distintas empresas participan activamente y buscamos soluciones integrales para poder desarrollar la comuna como un motor regional y nacional. Un polo industrial en el sur de Chile que celebra esta nueva inversión con una operación sostenible y que crecerá con $15 millones para 2025. Hacemos nuestra primera pausa, 21 horas con 17 minutos y volvemos luego para la revisión de los temas internacionales junto a Alicia Contreras. Así que espérenos. Ya estamos de regreso, estamos de vuelta y empezamos a revisar temas internacionales junto a Alicia Contreras. Este día sábado marcado nuevamente por los hechos en la Franja de Gaza, la arremetida que ya viene ocurriendo desde hace varios días en esta zona altamente poblada, con una densidad, con muchos desplazados también y sin la posibilidad que entre ningún tipo, no estamos hablando de insumos hospitalarios, no, de alimentación incluso. Así que vamos a revisar este y otros temas, Alicia. Sí, muy buenas noches, Vivi. Hoy día Israel intensificó sus operaciones en Gaza y también pidió la evacuación de nuevos barrios en la ciudad de Rafah, esta ciudad que tú decías, donde se está albergando más de 1,5 millones de palestinos que han huido a lo largo de la Franja de Gaza de estos ataques israelíes. Según el ejército de Israel, más de 300.000 personas ya han dejado Rafah. El problema es que los están dirigiendo a la ciudad de Al-Mawasi y Han Yunis, que ya estaban abarrotadas de personas y que no tienen la capacidad de recibir al más de 1,5 millones de palestinos que están en la ciudad de Rafah. Además, por otra parte,
Israel también intensificó sus operaciones en el centro de Gaza. Dicen que están apuntando a instalaciones de Hamás y también pidió la evacuación en el norte de Gaza. Todavía no ha llegado a las zonas más pobladas de Rafah, pero el peligro, como también tú lo señalabas muy bien, Vivi, es que no está entrando ayuda humanitaria a la zona. Según el Programa de Naciones Unidas de Alimentos, hace 3 días que no entra nada a la zona de Rafah, y de hecho el cruce de Rafah, que es la zona fronteriza entre Egipto y Gaza, que ya tienen las tropas israelíes el control de esta zona, acá Egipto no está dispuesto a coordinar el ingreso de ayuda porque temen por su seguridad, dado que las tropas de Israel siguen manteniéndose ahí. Además, hoy día Hamás reveló que uno de los 133 rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás murió. Y hoy día las familias de los rehenes volvieron a manifestarse en Tel Aviv y afuera de la casa de Benjamín Netanyahu, exigiéndole la renuncia porque no ha logrado traer a los rehenes de regreso a casa. Sí, Alicia, esa es una presión muy fuerte interna, con manifestaciones, con mucha movilización, y en el caso de ellos han sido bien claros en decir que se debe aceptar, algo que sabemos que se cayó, la posibilidad de un alto al fuego, pero con Netanyahu en pie firme a que esta no es el hecho por donde pasa el aceptar algún tipo de solución o de proceso de salida de todo este conflicto, sino más bien él, no sé, constantemente ha planteado que tiene que ser la disolución absoluta o el fondo seguir en esta acción bélica contra el grupo Hamás, más allá de las implicancias y más allá de que cada vez tiene menos apoyo incluso internacional. Exactamente, de hecho la última propuesta de un alto al fuego consideraba un alto al fuego de 12 semanas por parte de Hamás, que ellos estaban dispuestos a aceptarlo. Sin embargo, Israel no está dispuesto a aceptar tantas semanas de alto al fuego porque para ellos sería lo mismo que terminar con la guerra, y lo que quiere el gobierno de Benjamín Netanyahu es terminar primero con Hamás. No le conviene terminar con este conflicto armado sin antes poder eliminar a Hamás como una organización terrorista, como le llama Israel. Las negociaciones se estaban realizando en el Cairo, estaban mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Sin embargo, ambas delegaciones dejaron la ciudad del Cairo, por lo que hasta ahora las negociaciones siguen paralizadas o pausadas. No es que estén finalizadas, pero hasta ahora se mantienen en punto neutro. Veamos las declaraciones de hoy día del ejército de Israel. En el norte de Gaza, en la última hora, aviones de combate han estado atacando objetivos terroristas en todo el territorio. Esta mañana iniciamos un proceso de evacuación temporal hacia el centro de la franja como parte de nuestra preparación para una operación militar en el área. En las últimas semanas hemos identificado intentos de Hamás de restaurar sus capacidades militares y estamos trabajando para desmantelar esos intentos. En el centro de la franja de Gaza, tropas se encuentran en medio de una operación a gran escala. Los efectivos eliminaron a una treintena de terroristas y localizaron decenas de armas en un colegio de la zona. Continúan sus operaciones allí. En las últimas horas descubrieron una importante ruta subterránea a través de la cual los terroristas planeaban llevar a cabo un ataque contra nuestras fuerzas. Y Vivi, te quiero mostrar ahora una investigación exclusiva de CNN Internacional respecto de denuncias de abusos y torturas a presos palestinos en un centro de detención israelí. Se trata de denuncias que hicieron 3 trabajadores israelíes, 3 personas israelíes que trabajaron en este centro de detención. Podemos ahí ver las imágenes que obtuvo uno de ellos, donde se ve a los detenidos palestinos vendados y también esposados. Según las denuncias que ellos hicieron, estos detenidos no se pueden mover, no pueden hablar entre sí y estarían vendados todo el día. También habría un hospital de campaña, que es como el que vemos en las imágenes, donde los palestinos detenidos estarían completamente desnudos, en pañales, también vendados y esposados de manos y pies. Este centro de detención está en el desierto de Israel y ahí están siendo llevados los palestinos que han sido detenidos desde que comenzó este conflicto entre Israel y Hamás. Acá estos 3 trabajadores también denunciaron que estos palestinos
son golpeados duramente hasta romperle los huesos y los dientes, y esto no sería para sacarles información, sino más bien en venganza por el ataque que hizo Hamás el 7 de octubre pasado. También denunciaron que como permanecen esposados durante todo el tiempo, a algunos les han tenido que amputar las manos por estas heridas, y denunciaron que estas intervenciones las hacen personas que no están preparadas para esto, muchas veces incluso sin anestesia. El equipo de CNN, como vemos en las imágenes, intentó ingresar a este centro de detención, no se les permitió entrar, y de hecho los uniformados que estaban a cargo intentaron quitarles las cámaras. Se le pidió una respuesta a Israel respecto de estas denuncias y dijeron que la conducta que tienen contra los detenidos es correcta, pero no permitieron tampoco el ingreso de un equipo de CNN para poder comprobar estas denuncias. Tú nos explicabas, y lo impactante de toda esta situación que tú detallas es que estamos hablando de una información que entregan personas que trabajaban en este recinto de detención. Son 3. Y que son israelíes, además. Sí, 3 personas israelíes que trabajaron, ya no están ahí, que arriesgan la persecución también, hicieron denuncias anónimas. En este reportaje no se muestran las caras de ellos, pero los 3 coinciden en las mismas denuncias de estas torturas, podríamos decir así, a los palestinos que están detenidos, y también son confirmadas por los palestinos que han podido salir de este centro de detención, que también confirman estas mismas acusaciones. El completo reportaje ya está en la página web de CNN. Pasamos al siguiente tema y nos vamos ahora a nuestra región, Latinoamérica, porque las inundaciones en Brasil ya dejan a 136 muertos y 125 desaparecidos. Está la cantidad de desaparecidos que por lo mismo va subiendo todos los días el número de muertos. Estas imágenes que vemos son de Porto Alegre, la ciudad de Porto Alegre de hoy día, donde vemos que la inundación sigue siendo bastante grave. Acá en esta zona suele llover mucho, se han registrado de hecho nuevas lluvias, por ende las inundaciones siguen siendo bastante altas. Más de 500.000 de personas han sido desplazados por estas inundaciones, más de 2 millones de afectados hay en la zona, y hoy día el río Guaíba bajó un poco su nivel, pero sigue por sobre los 4 metros, que es bastante grave porque en promedio el río Guaíba tiene solo 3 metros de altura de agua. Entonces es bastante grave la situación. Todos los días aumenta el número de muertos y no se ve para cuándo pueda volver a normalizarse esta situación. Así estuvo este 11 de mayo, nuestro país y el mundo en la revisión de las noticias. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.